tardes a todos nuestros amables televidentes de la buena programación espiritual de Palabras de Vida. Es un día muy especial para todos nosotros poder llegar a ustedes a través de los medios de televisión ciudadana. Y en esta tarde me acompaña también el pastor Pablo Velandia, y en esta programación de gran interés y de gran bendición, también quiero que el pastor nos salude. En esta tarde, pastor, bienvenido a la programación de Palabras de Vida. Buenas tardes, pastor Joaquín, y buenas tardes a todos los que nos ven y nos oyen a esta hora de la tarde. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares transmitiendo palabra de vida, palabra de Dios, ya que el Señor dice: mis palabras son espíritu y son vida. Así que continúe con nosotros. Hay bendición de Dios para tu vida en este día. Yo creo que sí, Dios está bendiciendo nuestras vidas. Pastor, esta programación de Palabras de Vida hemos visto cómo ha tenido la aceptación de los hermanos en las iglesias, pero también de los amigos. Ya por la misma información, los mismos temas que se han venido llevando, pastor Pablo, y eso es lo que queremos también en este inicio, como introducir esa parte importante de lo que es Palabras de Vida, pastor. Es una bendición, un privilegio que Dios nos da, poder llegar hasta sus casas, y sabemos que siempre la palabra de Dios bendecirá a aquel que la recibe. La Biblia dice que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Por eso usted es de Dios, y es de Dios que esté en este momento en nuestra sintonía, viéndonos y escuchándonos. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso queremos decirle, mis hermanos, que Dios nos ayuda, y por eso es nuestra confianza cuando oramos a Dios, porque tenemos fe para que el Señor nos dé respuesta. Pastor, ¿qué le parece si oramos en esta tarde pidiendo esa bendición, pidiendo esa gracia y esa misericordia en esta programación de Palabras de Vida, pastor? Es una bendición poder aprovechar ese recurso tan importante que Dios nos da, como es la oración. Nosotros estamos, la distancia que hay entre nosotros y Dios es a la distancia de una oración. Clamamos a Él y Él nos escucha. Pidámosle pues al Señor su bendición. Padre que estás en gloria, en esta tarde invocamos tu santo nombre para darte gracias por la oportunidad que nos brinda de poder llegar a los hogares santanderianos a través de esta programación. Te pedimos que la misma impacte sus corazones y sus vidas, y que en esta tarde la fe de muchos sea activada, sea fortalecida por el poder de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por eso es que nosotros predicamos el mensaje de la palabra del Señor. Como usted decía, pastor, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso también hay reuniones en nuestros templos, en las iglesias. Y queremos de pronto, pastor, ¿por qué no decir la dirección de las iglesias, los días de reuniones, ya que hay amigos en este momento nos están viendo, para que usted pueda asistir también a nuestras iglesias del Movimiento Misionero Mundial? Pastor Pablo Velandia. Reunirnos para adorar y glorificar el nombre del Señor es bíblico. El Señor lo ordenó desde el Antiguo Testamento, cuando estaba creando la nación israelita. Hizo que se hiciese un lugar al cual se llamó el tabernáculo de reunión, donde el pueblo se congregaba. Y eso ha continuado hasta nuestros tiempos, tanto que en el Nuevo Testamento el Señor dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso es un privilegio que hayan lugares donde usted se pueda congregar a alabar primeramente el nombre del Señor y también a escuchar la palabra de Dios. Estamos ubicados, nuestra congregación está ubicada en la carrera 15E, número 105-63, sector Villaflor, cerca a los semáforos del barrio El Rocío, y allí las reuniones cristianas de alabanza, de adoración y enseñanza de la palabra son los días martes y jueves a las 7 de la noche. También nos puede visitar el domingo a las 9 de la mañana y en la tarde a las 4:30. Estamos alegres y será para nosotros un privilegio recibirles. También recuerde que tenemos una línea telefónica a la cual usted puede llamarnos a cualquier hora del día, de la noche, para oración y consejería. La línea es el 695-7997. Y también allí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de las Villas. Estamos los días martes, culto de oración, pastor. El día jueves, enseñanza bíblica. El día sábado, precisamente hemos iniciado un nuevo trabajo con los grupos de evangelismo, lo que es Hombres de Valor, Mujeres de Visión, Semillitas del Reino, y el grupo juvenil.
Precisamente el sábado estábamos en inauguración, que nuestro amado pastor reverendo Jorge Humberto Henao nos acompañó, como también nuestro amado presbítero el día domingo. Entonces el día domingo en la mañana tenemos nuestra escuela dominical, 9:30 de la mañana, y en la tarde 5:30 de la tarde, culto evangelístico. También transmitimos nuestros cultos en vivo a través de nuestro portal www.contactomisionero.com. Pastor, también decirle a nuestros hermanos y amigos que hoy tenemos un tema muy precioso, un tema poderoso, lo que es la duda, la fe y sus efectos. La duda, la fe y sus efectos. Creemos que el Señor nos va a hablar de una manera especial, pastor. Creemos que el Señor nos va a ministrar a través de esta palabra, y si usted está pasando por un momento difícil, no dude, hoy habrá una palabra de gran bendición, pastor Pablo. Basaremos la enseñanza en esta tarde sobre aquel pasaje precioso de San Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante, y más exactamente yo quiero leerles los versos 25 o 24 en adelante, que dice de la siguiente forma: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo otra vez, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: sálvame, Señor. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué difícil es en esos momentos críticos, adversos, vientos contrarios de problemas y dificultades. Todos los tenemos, pastor. Así es. Y en cada momento de la vida el Señor nos lo permite. Precisamente hace unos días, pastor, momento duro, uno predica la palabra, la enseña, pero a veces también viene esos momentos donde uno se siente como solo, se siente como que sin fuerzas, pero viene esa palabra de fortaleza: no temáis, no dudes. Y ahí es donde nuestra confianza se fortalece. Por eso hoy Dios quiere hablarnos a nuestra vida, pastor Pablo. Gracias, pastor. Estaremos pues disertando estos textos que hemos leído en adelante y viendo cómo la duda y la fe producen unos efectos en la vida de nosotros. Según el estado en que estemos en cuanto a la fe o la duda, así será nuestro reaccionar, así será cómo nos vamos a sentir, cómo nos vamos a encontrar y cómo vamos a afrontar las dificultades. Entonces encontramos este pasaje en el cual los hombres de Dios, los discípulos, estaban atravesando por un momento difícil, y lo primero que nosotros vemos es que los asalta la duda, el temor, la desconfianza, pero que luego hay un cambio que el Señor produce en ellos. Pero eso lo vamos a ver en unos minutos. Recuerde que puedes ingresar a nuestras redes sociales en YouTube, Palabras de Vida, en nuestro Facebook, Palabras de Vida, y nuestro correo electrónico palabrasdevida.mmm@gmail.com. Por eso, mis hermanos, no se despegue de la señal. Queremos que en este tema que usted sea bendecido, sea recibiendo una palabra de fortaleza, de confianza, y vámonos a una pausa y volvemos en unos minutos.
Recuerde que estamos en la programación de Palabras de Vida y continuamos en esta hora de la tarde. Dios nos insta a que crezcamos en la fe, pastor, a que nuestra fe sea fortalecida. Siempre el Señor está atento al clamor de los justos, siempre el Señor está presto a ayudarnos. Por eso creemos que hoy Dios está también dispuesto para fortalecer nuestra fe, pastor, y en ese momento de dificultad vamos a hablar esa parte de la duda y sus efectos, que es el tema, la duda, la fe y sus efectos, pero vamos a hablar de la duda. La duda trae efectos, pero no trae efectos muy buenos, trae efectos negativos y queremos precisamente compartir en esta hora de la tarde, Pastor Pablo Velandia. Mis amigos y Pastor Joaquín, la duda hace su presencia como sin previo aviso. En medio del problema, en medio de la dificultad, yo pudiera decir que la duda nos asalta. Es como un fantasma que aparece y no nos beneficia para nada, porque cuando dudamos empieza a sentirse una cantidad de manifestaciones, las cuales vemos en este pasaje bíblico. Dice que el Señor los metió, los encaminó en el mar, quedándose Él despidiendo la multitud, tal vez atendiendo a algunas personas que necesitaban consejo. Y luego el Señor se va a orar y ellos se van adelante y dice que ya cuando llegó la noche, desde temprana la noche, ya la barca se encontraba en el mar azotada y ahí dice una palabra clave, dice el viento les era contrario, porque hay vientos favorables, ¿cierto? Cuando el viento va en la misma dirección a donde nosotros vamos, el viento nos ayuda, pero cuando el viento nos es contrario, es tremendo. Y si esto se siente en tierra firme, cuanto más en el mar, donde ellos pensaban que iban a zozobrar, y lo primero que aparece en el problema, la dificultad, es la duda. Aunque no dice que dudaban, dice que estaban con miedo, que tenían temor, que tenían zozobra, y esos son los efectos o los síntomas cuando la duda se hace presente. Pastor, es que eso precisamente se manifiesta, es algo que uno no lo puede explicar en un momento de esos, cuando quizás otro pasa por ese momento. Es fácil uno hablar y de pronto darle palabras de consuelo, pero cuando ya es uno el que está pasando por ello, es una incertidumbre tan tremenda, pastor, es algo tan difícil que puede ser, amigo, que usted esté pasando por este momento. Hoy, quizás estamos ya en la tarde, pero hoy en la mañana o quizás en el transcurso del día o en este momento puede haber algo que lo esté afectando y está dudando. Porque lo primero que viene a nuestra vida cuando viene la duda, pastor, son esos efectos, es el fracaso. Vienen como que todo se derrumba, como que no hay una salida, como que todo se cierra a nuestro alrededor. Y viene un síntoma que a la vez manifiesta miedo y manifiesta un síntoma de depresiones, de circunstancias que a veces no entendemos. Nos bloqueamos, podemos decir, nos cerramos, y pareciera que todo se fuera a acabar. Pero qué bonito cuando llega el Señor y nos ayuda. Pero ¿por qué no ahondar un poquito más, pastor, de alguna experiencia de pronto, quizás usted o a alguien que usted haya visto? Porque creemos que eso nos va a ayudar muchísimo en esta programación de Palabras de Vida, Pastor Pablo. Mis amigos, parece que la duda ha formado parte en la vida de todos los seres humanos. La Biblia habla de Abraham como el padre de la fe, como el campeón de la fe. Sin embargo, nosotros encontramos que en la vida de Abraham hubieron momentos, Pastor Joaquín, en que la duda se hizo presente. Y si a Abraham lo afectó la duda en algún momento, porque la Biblia nos dice por lo menos 2 incidentes en los cuales Abraham dudó. Y es cuando hay hambre en la tierra de Canaán y él le dice a su familia, bueno, esta es la tierra y Dios nos dijo que aquí era, pero aquí no hay nada que comer y nosotros nos tenemos que ir de aquí. Y se fueron hacia Egipto creyendo que ahí las expectativas se habían acabado. Y luego la segunda es cuando, habiéndole dicho Dios que Sara iba a concebir y iba a tener un hijo, ellos hacen una reunión familiar y dicen, no, Dios ya no va a cumplir su palabra y Sara ya no va a dar a luz, ya no va a concebir, mire, los años han pasado, está viejita, yo también, y aquí lo que hay que hacer es tomar una alternativa, tomar un atajo, y es cuando se llega a Agar la sierva, y esta concibe y nace aquel famoso Ismael. Podemos decir, pastor, entonces,
que la duda, en ese efecto negativo, podemos tomar decisiones contrarias. Amén, pastor. Decisiones que pueden traer consecuencias graves, aún mayores de lo que podemos estar percibiendo. Porque eso se percibe, como cuando se duda, se percibe en el entorno, en no ver de pronto una salida. Podemos tomar decisiones, pastor, podemos decir que ese efecto es importante, decisiones contrarias, decisiones equivocadas, pastor. Pastor, la duda afecta la mente. La duda no hace presencia en ninguna otra parte del cuerpo. La duda ataca directamente la mente y los pensamientos. Sepa usted que los pensamientos van dirigidos al estado de ánimo en el cual uno está. Si usted está contento, ¿cómo piensa usted? Totalmente distinto. Si usted hay una seguridad, hay una confianza. Seguridad. Y es tan importante lo que pensamos porque nadie hace lo que no piensa, todos hacemos lo que pensamos. Entonces, si nuestros pensamientos están afectados por la duda, nosotros vamos a pensar mal, y si pensamos mal, actuamos mal, y si actuamos mal, las cosas nos van a resultar peores, se nos van a empeorar, se nos van a complicar. Por eso la duda, lo triste, lo feo es que no podemos evitar que llegue, llegará en cualquier momento, pero Dios nos ayudará a vencerla para que esos efectos de la duda no hagan esos estragos en nosotros y vayamos nosotros a terminar en derrota, que es lo que la duda, a lo que la duda nos lleva. La duda nos lleva a la derrota, la duda nos lleva al fracaso, la duda nos lleva a que nosotros nos entreguemos ante la situación, ante el enemigo, ante la adversidad que pueda estar contra nosotros. Eso sí es verdad, pastor, y realmente nos damos cuenta como que a la vez no haber como claridad, de perder la percepción de todo, se toman decisiones tan equivocadas que puede empeorar, o más bien podemos decir no puede, empeora la situación. Personas inclusive por medio de la duda, pastor, vemos que se alteran y pueden inclusive cometer graves errores, como aquella persona que en un momento, me acuerdo que salió en uno de los periódicos, vino tanto el problema, se cerró tanto la dificultad por su finanza, su parte económica, que dudó en todo alrededor y su única alternativa fue ¿qué? Tomar veneno, matarse él y matar a sus hijos. ¿Por qué? Porque para él ya no había ninguna esperanza, y eso es lo que trae la duda. Otro efecto, puede traer muerte, pastor. Claro. Puede traer inclusive consecuencias graves a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a todo el entorno, quizás usted en la empresa, en el trabajo, en la misma iglesia. Entonces debemos pedirle al Señor, porque pastor, aquí dice que también produce en ellos miedo, y ver claro el entorno, y ver que las aguas impetuosas se habían levantado. Otra cosa, la oscuridad en medio de la noche, y ven que el Señor en un momento aparece y ellos creen que es un fantasma, o sea, todo. Yo me acuerdo en una ocasión, pastor, en un momento empezó esos relámpagos y esa lluvia tan fuerte esa noche, y empezó todo como que alternarse entre las luces del mismo relámpagos, y empezamos a tener un miedo impresionante, y empezamos a ver cosas que a lo último nos acercamos y era una hoja que se movía y nosotros creíamos que era alguien, y eso fue impresionante, el pánico que produce, la misma duda y el mismo temor y a la vez el miedo, como vemos en una situación como esta. Sí, pastor, y pensar que nosotros pues tenemos experiencias y nos da miedo en tierra firme. Sí. Ahora imaginémonos de noche y en medio del mar y aparece la silueta de un hombre que no viene esquiando, que viene caminando sobre las aguas, y dice la escritura que ellos en ese momento empeoró todo, y dice que tenían miedo pero no lo habían manifestado, ahora lo manifiestan gritando, dice que dieron voces, y los hombres, hermano, casi nunca gritamos, las mujeres gritan cuando se asustan, pero cuando un hombre grita de miedo porque tiene mucho miedo. Porque ve todo que se cierra alrededor. Y yo me imagino, pastor, en este grupo de discípulos, porque vemos las personas que siempre van al frente de batalla, que estuvieron al lado del maestro, como personas de empuje, como nosotros nos inspiramos también cuando Señor, a nuestro alrededor hay autoridades, hay personas que lo hemos visto con confianza, con seguridad. Pero yo me acuerdo un momento, pastor, que en un momento íbamos precisamente por el río Amazonas,
íbamos por las riberas del Brasil, se acabó el combustible, ya era oscuro y todo empezó a crearse. Todos éramos cristianos, en ese momento todos los que íbamos ahí en esa tripulación éramos personas que confiamos en el Señor, íbamos en esperanza para un culto, pero cuando empezó a alternarse todo y cosas empezaron a golpear la barca, ahí es donde nos damos cuenta que Dios es el único que nos puede ayudar y todo aparentemente se pierde, pero hay una luz de esperanza, hay una esperanza siempre en medio de la duda. En medio de la tribulación y de la angustia, usted tiene una esperanza y la esperanza está en la palabra de Dios, que es la que nos fortalece. Hubo algo, pastor, porque aquel Pedro atemorizado dijo cuando vio al Señor: si eres tú, maestro, si eres tú. Qué bueno es cuando podemos decir y confiar cuando el Señor está, pastor. Es que, pastor, cuando el Señor se acerca y los ve que se asustan con su llegada, el Señor les expresa una palabra tan bonita, les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis. Qué bueno. Y no hay una cosa más poderosa que contrarrestre la duda que la palabra de Dios. De hecho, la Biblia dice que la fe se produce por el oír de la palabra del Señor. San Pablo escribe y diserta sobre eso y dice que la fe, que nadie puede creer si no ha oído, y que nadie puede oír si no hay quien le comunique el mensaje, y que es importante comunicar el mensaje porque la fe viene por el oír, y dice el oír de la palabra de Dios. Entonces el Señor llega, ellos están asustados, empeora el susto cuando el Señor aparece, pero el Señor envía una palabra contra esa duda, contra ese fantasma, porque el fantasma ahí no era Jesús. Ellos dicen un fantasma, pero ellos estaban poseídos por un fantasma llamado duda, y el Señor ahuyenta ese fantasma con unas palabras que están ahí, pastor, y que son muy grandes. Yo quiero que usted las repita. Y muy dicientes, pastor. ¿Cómo es que dice, pastor? Dice: tené ánimo, yo soy, no temáis. Tené ánimo, yo soy. O sea, diciendo: estoy aquí, no temáis. En ese momento viene un reflejo de esperanza. Usted dijo algo importante, pastor Pablo. Amable televidente, esta palabra poderosa: no temáis, yo soy. Y ahí vemos que viene en ellos una esperanza, pero también todavía los asaltaba un poco de duda. Sí, pastor. Señor, si eres tú, esa confirmación que Pedro, precisamente muy aguerrido, que siempre estuvo con el Señor, que en todo momento o en la mayoría de veces vemos que Pedro estaba con el Señor, como Pedro, Juan y Jacobo, pero en este momento estamos hablando de Pedro, que toma la iniciativa de todo ese grupo. Uno toma la iniciativa, es que no vemos a otro, es Pedro, y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Amén. Si eres tú, Señor. Quizás usted está diciendo: Señor, si tú me estás hablando a mí, tú te vas a glorificar, pero si eres tú, sigue fortaleciendo mi fe. Y si es el Señor a través de esta palabra, amigo, mi hermano, no temas. La duda trae consecuencias, no te apresures, espera. Dios te va a seguir hablando y te va a seguir fortaleciendo, pastor Pablo. La duda y la fe no pueden estar juntas, porque la duda es lo contrario a la fe y la fe es lo contrario a la duda. Uno no puede estar dudando y creyendo al tiempo, o se duda o se cree. Por eso cuando el Señor llega, la duda empieza a desaparecer, porque el Señor les trae una palabra que produce fe en el corazón de los discípulos. Y mire, pastor, que lo que usted anota es importante. Ellos están paralizados, pero esa palabra, tened ánimo, no temáis, yo soy, les activa, les hace por lo menos tomar la iniciativa. Y aunque Pedro todavía actúa en duda, está mejorando. Su ánimo ha cambiado, Cambia, pastor. Por lo menos tiene el valor de actuar, porque estaban paralizados y no podían hacer nada. Ahora ya puede actuar, por lo menos puede hablar y decir: si tú eres, Señor, aunque todavía no se me ha ido la duda totalmente, pero yo quiero comprobarlo, y si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aunque estoy en esta incertidumbre, aunque estoy todavía dudando, Señor, pero ya empiezo a sentir una esperanza en mí, una confianza. Por eso, vámonos a una pausa
No se despegue de la señal. Recuerde que está en Palabras de Vida. Continuamos en esta hora de la tarde en Palabras de Vida con el tema la duda, la fe y sus consecuencias. La duda trae efectos negativos, pero realmente a veces nos permite también ver el poder de Dios actuar. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, cuando él le pide al Señor algo que atacaba su vida, y el Señor le dijo una palabra muy importante: no te preocupes, no dudes, en otras palabras, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, entonces tú eres fuerte. Pastor Pablo. Me gusta la palabra que estamos tratando, mis amigos, porque cuando el Señor da la palabra se produce fe en los corazones, y me gusta porque Pedro ahora quiere hacer lo que el Señor está haciendo. Y dice, bueno, yo quiero intentarlo. Si usted es el Señor y anda sobre el agua, yo quiero también hacerlo. Permíteme hacerlo. Yo quiero hacerlo. Y empieza algo que es importante que todos hagamos. Hay muchas cosas que nosotros no hemos logrado porque no lo hemos intentado. Y hay momentos en que nosotros decimos, yo no soy capaz, pero la palabra yo no soy capaz no puede darse antes de haberlo intentado. Yo en algún momento colocaba un ejemplo, y cuando enviamos a alguien, mueva esa silla o mueva ese peso que hay ahí, muchas personas dicen, pastor, yo no soy capaz. La pregunta será, ¿ya lo intentó? Porque si no lo ha intentado y si lo intenta y va y se pone rojo haciendo fuerza y no puede mover ese peso, entonces puede decir, no soy capaz. Pero si no lo ha intentado, la palabra no soy capaz no cabe. Y Pedro le dice al Señor, Señor, yo quiero intentarlo, yo quiero hacer lo que tú haces, yo quiero caminar sobre el agua como tú caminas. Y hay una cosa milagrosa, el milagro no es que Jesús caminara sobre el agua, porque Él era el Señor. Él es el Señor, y el Señor camina sobre el viento, no solamente sobre el agua. Así es. El Señor se para en una nube y es el Señor. El milagro es que Pedro pudiera caminar sobre el agua. Y el Señor quería demostrarle no solamente a Pedro y a sus discípulos lo que ellos podían hacer si confiaban, si fortalecían su fe. Ahora, el Señor quiere demostrar en este momento, a su necesidad, en la dificultad, lo que usted puede hacer si puede creer, si tan solamente puede creer. Y hay algo que entonces Pedro empieza a actuar. Pastor, es verdad, si no lo intentamos, ¿cómo queremos saber o cómo queremos comprender o enterarnos de que sí podemos o no podemos? Tenemos que intentarlo. Y cuando el Señor le dice a Pedro, porque Pedro precisamente le habla, Señor, si eres tú, mande que camine. Y ahí viene la respuesta, no se demora el Señor, le dice, ven. Empieza, y dice que Pedro empezó a caminar. Yo creo, mis hermanos, que debemos empezar a caminar. Estaba dudando, sí,
pero empezó a caminar. Y cuando empezó a caminar, o intentó, se empezó a dar cuenta que lo empezó a lograr, que empezó a dar pasos. Y yo me imagino a él que en un momento ni lo esperaba, pero empezó a hacerlo. Y así es como Dios actúa. Dios empieza a obrar, Dios empieza a hacer milagros. Lo hemos visto de una u otra forma, pero pasa algo, pastor, que empezamos a hundirnos, porque la duda empieza otra vez a salir y empieza. Usted dijo algo importante: la duda no puede ir acompañada de fe, o es duda o es fe. Y cuando en un momento él empezó a creer, a fortalecer su fe, empezó la duda y lo inundó otra vez, y algo pasó, pastor, en este pasaje. Cuando llega la duda se va la fe, y cuando llega la fe se va la duda. No se quieren, no compaginan, No puede estar no ahí. se mezclan. Pero me gusta mucho, hermano, porque Dios le da una palabra a Pedro, y yo pienso que de las palabras de Jesús es una de las palabras más pequeñas, porque ¿cuántas sílabas tiene la palabra que Dios le dio a Pedro cuando él le dice manda? Una sola sílaba. Dice, el Señor le dice a Pedro, ven. Y yo pienso, pastor y amigos, que Pedro caminó sobre esa sílaba, sobre esa palabra. Él dijo, ven, y yo pongo los pies sobre esa palabra que él dijo. Yo voy a caminar sobre esa palabra que él dijo. Y mientras pudo creer, Pedro pudo caminar. Él lo intentó, primero lo creyó, luego dijo, quiero intentarlo, si usted me permite yo lo hago, y el Señor le da el gusto cuando le dice, ven, y Pedro se lanza. Yo creo que, pastor, que nosotros en consejería hemos estado ayudando a muchas personas, y hay muchas personas que llegan con crisis económicas, y yo no sé, pero yo creo que sí, usted también ha aconsejado y les ha dicho, hermano, haga algo, mire, dedíquese a esto, dedíquese a aquello, y hay personas que declaran la derrota antes de empezar. Pero pastor, eso es difícil. Pero pastor, yo no soy capaz. Pero pastor, yo no puedo. Y resulta que no lo han intentado. Si lo intentaran con la palabra de Dios y con la palabra pastoral, con el ánimo que nosotros les podemos dar, si usted lo intenta, usted lo puede lograr. Porque usted no va a confiar en usted, va a confiar en Dios. Y la Biblia dice que los que en Él confían no serán avergonzados. Mire que si usted deposita confianza en el Señor no lo va a defraudar y el Señor no lo va a dejar hundir. Sin embargo, el pastor dice que, y la palabra dice, que Pedro empezó a caminar y lo logró. No sé cuánto caminó. ¿Cuánto alcanzaría a caminar? Lo que sabemos es que alcanzó a caminar hasta donde pudo creer. Y usted puede llegar hasta donde pueda creer. Amén, pastor. Yo quiero leer de una forma textual Amén. Esta palabra, pastor, de Mateo 14. El verso 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esa palabra que usted dijo, pastor. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice, pastor, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba, o sea, no dice dio un paso, dos, no, dice andaba. Un trayecto. Empezó a caminar. Eso me habla de un trayecto. Y un trayecto no corto, un trayecto largo. Pero recuerde que aunque iba caminando, todavía habían cosas alrededor las cuales tenían que vencer. Es que así es, la fe tiene que vencer los obstáculos de la duda, y la duda trae consecuencias y efectos que hay alrededor. O sea, que quiere decir que en el momento que empezamos a caminar, todavía vamos a ver cosas alrededor, pero tenemos que poner es la mirada en el Señor, porque aquí pasa algo importante, Pastor Pablo. Van a venir contra nosotros situaciones que nos querrán detener y que nos querrán hundir. Pastor, al usted leer, me viene a mí la idea, veo que Pedro intentó e hizo lo imposible, porque lo que Pedro se pone a hacer y quiere hacer es algo imposible. Nosotros nunca intentamos lo imposible. Por ejemplo, uno no puede subir caminando por una superficie vertical. Llegué a la pared y quiero subir como una araña por la pared. Ni siquiera lo intenta. ¿Por qué no lo intenta? Porque es imposible. Usted de antemano dice, De una vez no es sabe que posible. ahí uno se enfrenta contra una ley, la ley de la gravedad, y ahí no hay nada que hacer. Y lo que es imposible nosotros no lo intentamos. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que nosotros muchas veces no intentamos ni siquiera lo posible. lo que está al alcance. Hay cosas que nosotros podemos hacer y no las hacemos porque no lo hemos intentado. Usted y yo a veces no sabemos ni cuánta fuerza tenemos, ni de cuánto somos capaces,
porque no lo hemos intentado. Pedro intenta lo imposible, y si Pedro intentó lo imposible y lo logró, porque estaba en compañía de ¿quién? Estaba en compañía de un Dios para el cual no hay imposibles, para el cual dice la palabra que todas las cosas son posibles para Dios, pero eso se extiende al que cree. Dice, para el que cree, todas las cosas son posibles. Amén, pastor. Para Así el que es. cree, todas las cosas son posibles. Y eso es lo que el Señor nos está hablando en esta tarde, en esta programación, hermano, amigo. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Hay cosas que solamente son posibles cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. Por eso una de las cosas que Dios les hablaba en ocasiones, les dijo, conforme a tu fe sea hecho. Pastor, precisamente dice que él descendiendo y Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. O sea, hay algo también que puede estar pasando, lo que usted dijo y lo que hemos dicho, pastor. Hay personas que dicen, pero usted me están hablando, pero eso es imposible. Usted me dice eso porque usted no es el del problema. Usted me dice eso porque usted no está pasando ni sintiendo lo que en este momento quizás alrededor estoy viendo. Pero aquí vemos que el Señor está haciendo un milagro en Pedro, en que en Pedro inclusive lo empezó a ver, y no solamente Pedro, pastor, Todos. lo empezaron a ver todos los de la barca. Ahí ya no escucho que se escuchan gritos. Yo me imagino los que estaban alrededor. Yo me imagino cuando en un momento Pedro empieza a caminar y los que estaban alrededor, la sorpresa, en medio de esa oscuridad y todavía el viento fuerte y quizás las olas como estaban, pero yo me imagino la sorpresa que aún para ellos, yo no sé si de pronto en alguno de ellos quería caminar también, pero ¿qué después de esto que pasó? ¿Sería que lo harían? ¿Será que en un momento qué pensarían? Yo lo dije, era verdad. Quizás lo como decía, porque hay personas que empiezan a decir, ese se va a hundir, no lo va a lograr, yo sabía, se lo había dicho, pero algo pasa. Dios nos quiere sorprender, porque tenemos que empezar a intentarlo y empezar a actuar sobre esa palabra que Dios nos da, Pastor Pablo. A lo largo de los proyectos y de lo que emprendamos, la duda nos visitará, porque la duda actúa antes de que nosotros empecemos a creer. Y cuando creemos, la fe es como la gasolina, es como el combustible que nos ayuda a seguir adelante. Yo pienso que la Biblia es un libro poderoso. La palabra de Dios es un libro santo, sagrado, en el cual hay un poder grande. Pero si nosotros no tenemos fe en la palabra de Dios se hace casi que inservible. No puede actuar. Es como si usted tiene un carro nuevo y se le acaba la gasolina, y usted no puede decir el carro no sirve, porque el carro sí sirve, pero no funciona. Entonces la Biblia no funcionará, ni la palabra de Dios funcionará, a menos que nosotros pongamos la fe en la palabra de Dios. Pero cuando una persona puede creer en la palabra, hermano, las cosas cambian, y todo cambia, y en fe, hermano, se logran grandes cosas. La Biblia dice, por la fe conquistaron reinos, y taparon boca de leones, hicieron grandes hazañas solamente por creer en el Señor. La duda asaltó a Pedro en el trayecto entre la meta, que era llegar donde estaba Jesús. Tal vez se acercaba, y en el último paso, porque dice la palabra que Pedro se hundió a un paso del Señor. Porque cuando se hunde, él clama, y no dice que Jesús corrió a auxiliarlo, dice no, Jesús extendió la mano. Y eso quiere decir que ya iba llegando. Ya iba llegando. Amén. Ya lo iba logrando, pastor. Y ahí es donde nos damos cuenta en situaciones, lo que usted dijo es una gran realidad. Precisamente hace unos días, pastor, en ese proyecto compramos ahí en la parte alterna, empezamos y parecía que en un momento como que se bloqueó todo y se anuló. Pero y nuestra fe empezó como, ¿qué pasa, Señor? Tú diste una palabra, pero cuando Dios... Vamos a esa palabra, pastor, y vamos a la oración, porque lo importante, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos hablando de la fe puesta en el Señor, porque hay una fe natural, hay una confianza que usted puede tener, y ya lo intentó, quizás en sus familiares, en sus amigos, pero la fe que estamos hablando es
la fe en Cristo Jesús. Y aquí vemos que cuando Pedro estaba llegando ya a su momento crucial, porque usted mismo lo dijo y la palabra lo dice, el Señor extendió su mano, ya lo iba a lograr. Ya. Quizás usted esté también a un paso, ya está por lograrlo. El miedo, la duda está de pronto inundando su corazón, su ser, su vida, pero hoy quiere decirle el Señor que estás a un paso, el Señor está cerca y no va a permitir que usted se hunda, pastor. De ahí que la palabra nos insta a perseverar y a perseverar hasta el fin, porque si nos descuidamos, en el último momento podemos fracasar. Y esto hay mucho ejemplo, especialmente en la familia. Hay hogares que al cumplir los 40 años es que se acaban. Hay ministerios que después de haber luchado 20 años, 25 años, no se fracasó en el comienzo, no se fracasó en los primeros 5 años, en los primeros 10, ni en los 15. Por allá cuando ya se tienen 20, 30 años es cuando se ven los fracasos muchas veces. Cuando la persona está por coronarse, cuando la persona está por llegar, viene la duda, viene el diablo, viene alguna situación en la cual hace falta la fe y la confianza y se fracasa. Porque mientras se tenga fe, no vamos a naufragar. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice acerca de algunos compañeros que se habían descarriado, que se habían ido del ministerio, y le dice Pablo a Timoteo, hablando de ellos, dice que desecharon la fe y naufragaron en cuanto a ello algunos, porque la fe, pastor, nos mantiene a flote. En este caso a Pedro sobre el agua y a mí sobre las dificultades, sobre los problemas, y de pie en el camino hacia el Señor, porque nosotros vamos siguiendo al Señor también. Preciso en este momento, allí en Santiago, pero pida con fe, no dudando nada. Y hay cosas que a veces uno se sorprende de personas que han alcanzado grandes logros y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Se alcanzó cosas mayores en dificultades aún más difíciles y lo hizo, ¿y por qué ahora no? Y es que pasa eso, que viene la duda y la duda anula la fe y trae consecuencias. Pero hay una respuesta de parte del Señor para todos nosotros, así es que no se despegue de nuestra señal de palabras de vida. Recuerde quién les están hablando en esta tarde, Pastor Pablo Velandia y este servidor, Pastor Joaquín Jerez. Volvemos en unos momentos. Continuamos en esta tarde de Palabras de Vida. Quien les habla, Pastor Pablo Velandia y Joaquín Jerez, en esta poderosa palabra que Dios nos está dando. Quiero precisamente, Pastor Pablo, tocar esa parte aquí del texto del verso número 30, cuando el Señor manda a Pedro a andar sobre las aguas. Él ya estaba caminando, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vemos que ahí es donde el Señor aún vuelve a hablarle
hombre de poca fe. O sea, en otras palabras, tu fe quizás te está menguando. Ya no eres el mismo para creer en las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en su vida o en mi vida. Amigo, de pronto tu confianza la has puesto en cosas que no son valederas, pero hay una fe que es inconmovible, la fe de Dios. Cuando confiamos en el Señor, no importa la tormenta ni la dificultad, pero hay algo que tiene que hacer, es quite la duda a un lado y coloque la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuvo miedo? Porque habían tempestades, había un viento fuerte, había algo que en el momento lo que él veía le era imposible para él creer que Dios podía hacer algo, aunque ya estaba caminando, Pastor Pablo, pero empezó a hundirse. Después de un trayecto, y yo creo que todos ustedes y todos nosotros hemos caminado un trayecto por la palabra de Dios, por la ayuda del Señor, porque hasta donde hemos llegado, pastor y amigos, ha sido por la gracia del Señor. Ahora, ¿por qué dudar si el Señor nos ha ayudado hasta acá? Él nos va a ayudar hasta el final. Si los vientos no nos han tumbado y si las olas no nos han anegado, porque Dios por su palabra nos ha sostenido, pues no habrá viento, no habrá tempestad ya que nos pueda hacer hundir. Hay que continuar creyendo hasta el final. Cuando el mismo Pedro después, cuando el Señor va a morir, que dice la palabra que Satanás pidió a Pedro para zarandearlo y para probar si era o no era, dice el Señor que le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti, que en medio del zarando, del momento de la dificultad, de la tormenta, del problema, tu fe no falte. Tu fe no vaya a faltar. Y el Señor en la respuesta o en la palabra que le expresa a Pedro después de sacarlo del agua, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No hay por qué dudar del Señor, porque el Señor es todopoderoso. Y si nosotros nos atrevemos a creer en un ser humano y a depositarle confianza a alguien, ¿por qué no depositar una confianza total y absoluta en el Dios todopoderoso? Y cuando ellos subieron, dice la palabra, pastor, en la barca se calmó el viento. Se calmó el viento, ya no había viento allí. Pero mire lo que dice, se calmó el viento, no solamente, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es que ahí es donde una de las cosas que Dios permite de dificultades es que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Hay personas que Dios hace milagros y en lugar de seguirle, pastor, y adorarle, se alejan y entonces se olvidan de quién fue el que obró en medio de la crisis. Esperamos que usted no lo haga, y si usted lo ha hecho, vuelve otra vez al Señor, porque el Señor ha llegado a la barca, y cuando el Señor llega a la barca, el viento se calma y las cosas empiezan a cambiar, pastor. El reconocimiento que ellos hacen es un reconocimiento máximo del Señor. Después de ver el poder de Dios, después de ver que por la palabra de Dios Pedro camina sobre el agua, después de ver que el Señor salva a Pedro, después de ver que el viento se calma solamente con la presencia del Señor, porque en algunas ocasiones el Señor reprendió al viento y a las olas, aquí no lo reprende. No, nada. Aquí su presencia es suficiente. Cuando Él invade la barca, el viento cesa porque la presencia de Dios hace milagros. Mire que en cultos donde la presencia de Dios está, pastor, yo sé que usted ha tenido la experiencia, hay cultos en los que uno hace un llamado, invita a la gente y ora por ella y el Señor la sana, pero hay cultos donde la presencia de Dios es tal que no hay que orar por nadie. No hay que orar y cae un ambiente. Amén. Y todos se postran, o sea, no hay que estar, adore o haga esto, no. Y si van a haber milagros, los milagros ocurren con solo la presencia. Sin orar por ellos, sin colocar las manos, sin proclamar la palabra, sino la presencia toma control. Y en algún momento yo he visto que hay gente que empieza a llorar y a gritar y a testificar y a decir el Señor hizo algo. ¿Quién oró por él? Nadie. La presencia de Dios hizo el milagro. Y ellos hacen ese reconocimiento tan hermoso. Yo creo que es el reconocimiento máximo que un ser humano puede tener para con el Señor. Y es cuando ellos se postran y adoran y en la adoración expresan esta palabra verdaderamente. Esto quiere decir quedamos convencidos. No estábamos convencidos. Teníamos nuestras dudas, pero ahora con esto quedamos convencidos. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Ya no hay duda. Ahora hay fe. Amén. Y hay una respuesta, ahora hay un efecto.
no negativo, sino bueno, positivo, hablar la palabra, reconocer que Dios, que el Señor era verdaderamente el Hijo de Dios. Estaban confiados, tranquilos. Y es que, pastor, cuando está el Señor, no hay problema, no hay dificultad que pueda venir, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso, amigo y hermano, en esta tarde, yo quiero que oremos, que en este momento le pongamos al Señor esa petición, esa dificultad, ese problema, esa circunstancia. No importa cuál sea, no importa cómo esté viendo el viento, no importa que la barca de su vida se esté zarandeando. Yo quiero orar en esta tarde. Nuestro pastor, cuando iniciaba la programación, orábamos para que el Señor nos guiara, y queremos también ir culminando esta programación orando al Dios Todopoderoso. Padre, te doy gracias por esta palabra, una palabra que fortalece nuestra fe, que nos inspira y nos da la confianza, la seguridad y la determinación para reconocer que tú eres el verdadero Hijo de Dios. Que aquellos amigos que nos están viendo en esta tarde, que quizás ha venido el momento difícil de duda, hoy a través de esta palabra su fe se está fortaleciendo, hay confianza, ahora no están dudando, ahora te están adorando, están glorificando tu nombre. Gracias, Padre, porque siempre que clamamos a ti en el nombre de Jesús, confiamos y creemos que tú haces milagros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pastor. Hermano, qué linda la palabra que Dios nos ha dado. Recuerde que estuvimos hablando sobre la duda y la fe y sus efectos. Los efectos de la duda: tristeza, dolor, amargura, miedo, susto, pánico, desasosiego, negativismo. Los efectos de la fe: gozo, alegría, testimonio, confianza, determinación, un seguridad, ambiente de libertad, adoración, alabanza a Dios, fuerza, ánimo, confirmación. Se afirman, ellos dicen: ahora no hay dudas, tú eres el Hijo de Dios. Qué lindo, hermano, un efecto totalmente distinto, totalmente diferente. Por eso, precisamente en esta tarde, les estamos hablando con autoridad de Dios, porque nosotros somos aún testigos del poder de Dios. Necesitamos de esta palabra. Hoy esa palabra aún nos fortalece, por eso podemos hablar con seguridad. Pastor Pablo precisamente le estaba compartiendo, son momentos duros o difíciles, pero cuando viene la palabra, una palabra como esta, donde el Señor dice: no temas, ten fe, ten ánimo, no dudes. Si el Señor está con nosotros, es porque Él va a hacer cosas grandes y maravillosas. Y queremos decirle, mis hermanos, que por eso queremos invitarlo a nuestra iglesia, allí en el Rocío y en Las Villas. Pastor, ¿por qué no da la dirección de la iglesia donde está corriendo una palabra de fe y de confianza, Pastor Pablo? Yo sé que Dios les está ministrando en esta tarde a través de la palabra, y que usted querrá ser mucho más bendecido por el Señor. Por eso le esperamos en nuestra congregación. Recuerde que estamos ubicados en la carrera 15E, número 10563, barrio Villaflor, cerca al barrio El Rocío. Allí estaremos celebrando reuniones espirituales los días martes y jueves a las 7 de la noche, los días domingos 9 de la mañana y 4:30 de la tarde. Serás bienvenido. Si nos quieres llamar, comunícate con nosotros al número 695-7997 para oración y consejería. Es un gozo servir al Señor y servirles a ustedes con el consejo de la palabra del Señor y la administración a través de la oración por tus vidas. Y también allí en la iglesia de Las Villas, el día martes, culto de oración, el día jueves, enseñanza bíblica, donde nuestra fe está siendo fortalecida. El día sábado, en este nuevo trabajo de grupo de evangelismo, a las 6:30, ese culto poderoso. Y el día domingo, dos preciosas reuniones: en la mañana 9:30, reunión familiar, y en la tarde 5:30, culto evangelístico. Puedes también ingresar a nuestro portal en la web www.contactomisionero.com, nuestros cultos en vivo. ¿Y qué más podemos decir, pastor? Que el Señor nos ha bendecido, nos ha ministrado, y que lo instamos a continuar y a seguir siendo fortalecido a través de la palabra. Estuvieron con ustedes Pastor Pablo Velandia y este servidor, Pastor Joaquín Jerez. Dios les bendiga y esperamos una nueva emisión de Palabras de Vida. Bendiciones.